cuanto al principio de subsidiariedad, Ajá. ¿anula por completo la teoría de los poderes implícitos? O sea, quiero decir, ¿le quita toda entidad o son dos No, teorías que pasan a convivir y en cierta manera se compensan? Porque imagino que si le quitas exactamente. toda Lo que entidad a hace, la teoría de los poderes implícitos, le quitas cierta flexibilidad a la organización que a veces es conveniente. pregunta excelente. Es exactamente como vos decís, conviven los dos principios. Digamos, ustedes, digamos, la organización puede utilizar la teoría de los poderes implícitos, pero cuidado, pruébeme que, eh, que me está cumpliendo con el principio de subsidiariedad. ¿Se entiende? Conviven los dos principios y es una limitante en última instancia, pero conviven los dos principios. Vos podés trabajar y ampliar los límites, ampliar en forma eh, Sí, no abusiva, o moderada, sea, digamos, moderada, razonable. razonable los poderes de la organización. Pero en todo momento me tiene que probar que su accionar es más efectivo que el accionar individual de los estados. ¿Me entiende? Muy buena la pregunta. Eh, a ver, Una la pregunta consulta. de la organización de la Cruz Roja fue porque yo Ahí, creo que... Romina, te quería preguntar algo, Ricardo. Sí, Romina. Sí, no, entonces primero se tiene que dar el principio de subsidiariedad y en consecuencia se daría el principio de los poderes implícitos. No. Juegan como dos teorías distintas, como dos momentos distintos de la discusión. Nosotros dijimos, principio general, competencia de atribución. Solo tienen las organizaciones las competencias que los estados le han conferido. Principio Sí. general. La excepción al principio general es la teoría de los poderes implícitos. Y como límite a la teoría de los poderes implícitos aparece el principio de subsidiariedad. Juegan en alguna medida las tres cuestiones juegan en paralelo, ¿se entiende? No hay ninguna que supere a la otra. Los tres principios tienen validez y los tres principios tienen vigencia casi en simultáneo. Básicamente. Lean el artículo, ¿alguien leyó el artículo que estaba haciendo mención yo al principio? Se denomina Los procesos de integración en su condición de organizaciones internacionales. Búsquenlo por ahí en el campus virtual, me parece que lo tengo colgado. Está colgado. ¿Está colgado seguro? Yo me fijo y lo certifico, pero me parece que era así. Cuando yo di la parte histórica, ¿por qué pregunté por el tema de la Cruz Roja? Porque cuando yo di la parte histórica, creo haber mencionado que a partir de una batalla que presenció un suizo que pasaba por ahí, se fue a su casa, se juntó con 4 o 5 amigos suizos y creó la organización de la Cruz Roja Internacional. Entonces, cuando hago la pregunta hoy es, ¿esa organización internacional, esa organización tiene las características de organización internacional en los términos que nosotros venimos planteando? No. Muy bien, ¿quién? ¿Por qué? Yo soy Felicitas, porque no tiene el carácter gubernamental, digamos. Perfecto. No, utiliza bien el término, interestatal. Ok, interestatal. Y vas a ver inmediatamente por qué te apunto esto. Interestatal. Los estados no conformaron la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional es un sujeto de derecho internacional para algunas cuestiones, como el derecho de la guerra, pero no es una organización internacional en sí misma. Los estados no la crearon estos 4 o 5 suizos que se conformaron en su momento y ahora tiene un comité internacional y demás, pero no son los estados los que han creado esa organización internacional. Perfecto. A ver, ustedes vieron la OMC, vieron el GATT, el antecedente de la OMC, ¿era una organización internacional? No. Porque fue un acuerdo, una especie de tratado inicial y después una serie de rondas, pero nunca adquirió la personería de una organización.
sobre el final, cuando después de la Ronda Uruguay, 1984, ¿fue? Ronda Uruguay, una cosa así. 94, ahí genera un sistema permanente, algún organismo funciona ahí en forma permanente, pero no era una organización internacional todavía porque no había tratado que creara la organización internacional como hoy la Organización Mundial del Comercio, que se crea en Marrakech en 1994, cuando concluye la Ronda Uruguay. Ese es un tratado internacional, porque justamente el GATT eran rondas, eran conferencias internacionales. Se sentaban los representantes de los estados, negociaban rondas, y se seguían negociando, porque no eran reuniones cortitas, sino que por periodos prolongados, se reunían en rondas, y en algún caso salía algún tratado internacional de esa conferencia. Pero como no había sistema permanente de órganos, no era una organización internacional. ¿Se entiende más o menos de qué van estas 5 características? Y cuidado porque ahora nos vamos a meter con el tema de las diferencias. Estas son las 5 características que todas las organizaciones internacionales deben cumplir. Ahora, en estas 5 cuestiones las organizaciones son básicamente iguales. En todo lo que vamos a ver ahora son extremadamente disímiles las organizaciones internacionales. En primer lugar, ¿cómo se compone ese sistema de órganos? Y acá viene, a ver, ¿por qué decimos que acá aparecen todas las diferencias? Porque lo que prima en esta cuestión es la libertad de las formas. Los estados conciben un problema internacional y acometen ese problema internacional de la forma en que se les ocurre que pueden resolverlo mejor. Con lo cual, la forma institucional que tenga la organización internacional puede ser una o puede ser otra. Cuando nace Mercosur, nace para conseguir un mercado común. Podría haber utilizado el sistema que utilizó la Unión Europea en su momento cuando era Comunidad Económica Europea y la búsqueda era la de un mercado común. No utilizó ese sistema organizativo, utilizó otro sistema organizativo. No hay ninguna receta a los estados de que un objetivo se logra exclusivamente con un sistema de órganos determinados. Y entonces, en el sistema de cómo son los órganos de las organizaciones internacionales, son de los más variados. Y la primera característica que tenemos que distinguir en los órganos es si los órganos son intergubernamentales, y acá por eso te pedía, Felicitas, que no utilizaras ese término, o no intergubernamentales. Esto es, si los órganos están ocupados y ejercidos por representantes de los gobiernos o no están ejercidos por representantes de los gobiernos. Es la primera característica, la primera distinción que se pueden hacer respecto del sistema de órganos de una organización internacional. Porque hay organizaciones internacionales, incluso organizaciones internacionales muy técnicas, en las cuales no sería un requisito primordial que todos los estados tuvieran participación en la toma de decisiones finales. No sé, se me ocurre. Bueno, hoy está en discusión el ejercicio de las facultades que tuvo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Si fue correcto o no fue correcto su accionar después de desatar la pandemia. La conducción de la Organización Mundial de la Salud, la conducción es una conducción en la que no todos los estados participan. Entonces, la decisión de quién es el presidente o el titular de la OMS puede recaer o no en un profesional muy importante, más allá de cuál sea su nacionalidad. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, a ver, para... ¿Se cayó, Ricardo? Me parece que sí, ¿eh? Sí, sí. A ver, vamos a preguntarle. Sí, se quedó ahí.
tengan presente que cuando en 1945 aparecen Naciones Unidas, tanto en la década del 40, 50, 60 y 70, no, las organizaciones que se crean no tienen previsto esto de ser una organización, tener personalidad jurídica internacional. Entonces la doctrina ahí empezó a decir, bueno, esto es reconocimiento tácito y después el reconocimiento expreso. Ese reconocimiento expreso está dado por los estatutos constitutivos que datan del 85 en adelante. Por ejemplo, del 90, la mayoría de las organizaciones que se crearon establecen en su estatuto que son personas del derecho internacional. ¿Entienden? Entonces ahí queda, digamos, sin problema. La cuestión en cuanto a personería se refiere, ¿no? En cuanto a la personalidad internacional. Eso por un lado. Y por el otro, imagínense que la teoría de los poderes implícitos no nace de la noche a la mañana, nace en virtud de un aprendizaje que va teniendo la comunidad internacional y al tiempo que se va creando también el principio de subsidiariedad en materia del derecho comunitario, que es desde la década del 90. Entonces, estos principios subsisten, coexisten, ¿de acuerdo? Y se va aplicando de conformidad a cada caso. ¿Vamos bien? ¿Entienden eso? Que por ahí es importante tenerlo presente porque tiene que ver con la evolución de la comunidad internacional. Como en algún momento les dije, si en la década del 50 alguien pensaba plantear a la doctrina el concepto de derecho comunitario, la sanción era el fusilamiento en la plaza pública. Pues era terrible pensar eso. En cambio hoy, que estamos más abiertos de mente, ¿no es cierto?, la cosa es distinta. Así que me parece que era como interesante hacerles este comentario. Con respecto al país que nos tocó, al Estado, sí. Lo que es necesito un consejo. Dale, sí, esa idea. Sería mejor primero analizar todo lo que es la economía del país. Y ¿qué estado te tocó a vos? Camerún. Yo lo que pensaría, si fuera ustedes, haría lo siguiente. El estado que me tocó, Camerún. A ver, ¿qué industrias tiene Camerún? Y petróleo. Para. ¿Qué industrias tiene, tales? ¿Cuál es la política económica en materia de comercio de Camerún? ¿Acepta las subvenciones? ¿No las acepta? ¿Qué piensa del dumping? ¿Cómo lo maneja? ¿Cuál es su política en materia de, por ejemplo, aranceles externos comunes o no? Digamos, porque cuando ustedes leen la normativa se van a dar cuenta que se trata de esto, básicamente. Entonces, cuando vos tengas una posición clara respecto de qué piensa Camerún, y esto es para todos, ¿no es cierto?, cada uno de sus estados, luego yo iría a la normativa de la OMC. Entonces, ¿qué pasó en el 94, Macarres? Esto. Acá está la normativa, este es el tratado, estos son los anexos. ¿Cuáles son los puntos neurálgicos? Casualmente, estos acuerdos que se hacen en estas materias más conflictivas, si se quiere, que son 7 u 8. Entonces ustedes toman 5, ¿no? ¿Por qué yo les recomiendo que tomen en realidad 5 cosas positivas y 5 negativas? 5 fortalezas, 5 debilidades. ¿Por qué? Porque la idea es hacer de esto un foro. Vamos a jugar un poco. A ver, se van a constituir como representantes de los estados, con un cartelito que diga Camerún o una bandera. Mejor el cartelito porque por ahí no conocemos todas las banderas, no tenemos por qué. Con un cartelito para saber con quién hablamos. Y jugar un poco a representar al Estado. Entonces, cuando ustedes le manden a Tomás y a Nicolás las agendas, o las propuestas de agenda, ellos van a hacer un trabajo de, a ver, ¿qué vamos a incluir en la agenda? Bueno, se pueden incluir muchas cosas, pues no nos da el tiempo. Y después le van a mandar el informe, en la agenda se va a tratar esto y esto. Y ustedes tienen ese tiempo para preparar sus alegaciones. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, Camerún puede pensar igual que la República del Congo, por decir algo. Vuelve Ricardo. No importa. Entonces, digo, entre ustedes tienen que ver quién tiene cada estado, porque por ahí pueden hacer alianzas. ¿De acuerdo? Entonces, que tienen que ser alianzas lógicas. Si me decís que, qué sé yo, Camerún se va a aliar con Francia, explícame bien cómo, ¿de acuerdo? Pero digo, pensar un poco en esos términos, ahí está Ricardo de vuelta, pensar un poco en esos términos de manera tal de que la labor en ese momento sea estrictamente parlamentaria, si se quiere de alguna manera. Vamos a hacer un debate. Entonces ahí cada uno va a tener que defender la posición del Estado, no de ustedes, frente a esa cuestión. ¿Entienden? Sí, perfecto. Me parece que esa sería la línea de trabajo para ustedes a nivel de investigación. De todos modos, si tienen algún problema, acudan. ¿De acuerdo? Ahí lo dejo, Ricardo. Gracias. A ver, decíamos,
este carácter intergubernamental de los órganos o no intergubernamentales. Puede ser que para algunas cosas sea imprescindible o requisito necesario que los representantes de los estados estén sentados tomando una decisión. Pero puede haber ámbitos u órganos que se impulsen no a partir de la voluntad exclusiva de los estados. Decíamos, el secretario general de Naciones Unidas es un tipo cuya nacionalidad hoy creo que es, a ver, ayúdame David, creo que es el surcoreano todavía. Sí. Es surcoreano, pero tenemos que preguntar, digamos, lo importante no es su nacionalidad, sino que el fulano llega a secretario general de Naciones Unidas y de hecho cuando ejecuta su acción en Naciones Unidas no lo hace en función de su nacionalidad, lo hace en función de sus características personales. Es importante que los estados, ustedes lo van a ver en el trabajo que van a hacer con David, que yo estaba viendo las pautas. Ustedes van a representar un estado. Entonces, allí, en la negociación, van a plantear la necesidad o lo que requiere su estado, lo que quiere su estado lograr de esa negociación. Ahora, esta es una fuerza que tiene una fuerza centrífuga muy importante. Cada uno de los estados tira para su lado. Es bueno que estén las soberanías representadas en un órgano, pero también es peligroso porque esto tira para afuera. En alguna medida, el secretario general de Naciones Unidas u otros órganos concebidos con las mismas condiciones, lo que hace es que se pueda ver puede haber alguna instancia que sea superadora de la soberanía de los estados, ¿entiende? Que alguien pueda ver por el conjunto, pueda velar por el conjunto sin tener que defender exclusivamente una parcela de territorio, una parcela de soberanía. ¿Se entiende cuál es la dicotomía entre intergubernamentales o no intergubernamentales? En el caso de la Unión Europea tenemos un órgano concreto, que es la Comisión de la Unión Europea, cuyos integrantes, más allá de que por supuesto tienen la nacionalidad de algún Estado de la Unión Europea, cada uno de estos fulanos es encargado de una materia determinada, no de una nación, sino es encargado de una materia. Encargado el comisario de finanzas, el comisario de salud, es el comisario de salud en los 28 países de la Unión Europea. ¿Se entiende? Él habla por la cuestión de salud en los 28 estados de la Unión Europea. Y se debe encargar y debe privilegiar esa visión de conjunto. ¿Se entiende? Y de hecho tiene prohibido recibir instrucciones de su gobierno, del gobierno de su nacionalidad. De hecho ya no nos interesa siquiera la nacionalidad del fulano. Se entiende que hay instancias en las que puede ser superadora la visión del conjunto más allá de la visión individual, digamos, de esta visión interestatal, intergubernamental, que es la posición que enfrenta representantes de los estados con representantes de los estados. ¿Se entiende lo que quiero decir? La segunda cuestión respecto de, digamos, donde se plantean las diferencias de las organizaciones internacionales es, bueno, dijimos, en los órganos, en la forma de adopción de las decisiones. Y acá vamos a ser muy rápidos, pero después cualquier cosa lo vemos más en detalle. Básicamente las organizaciones internacionales hay básicamente dos formas de adopción de las decisiones. Unanimidad o votación. Unanimidad significa que todos los estados o representantes de los estados que están presentes tienen que votar favorablemente una medida para que esta medida tenga efecto, para que se logre el efecto de la medida. Esto significa unanimidad. Esto es, cada uno de los estados tiene la llave de que la decisión no salga. Tiene poder de veto, para decirlo de alguna manera. Si yo voto en contra, la decisión no sale. Si un estado vota en contra, sea uno, el más grande o el más chico de los estados que forman parte de la organización, si el requisito es la unanimidad, la decisión no sale. Ahora, ¿esto es importante? Y sí, asegura
el principio de soberanía. Las soberanías más pequeñas no van a poder ser avasalladas aún por las soberanías más grandes. ¿Está bien esto? Y puede tener algún viso de alguna bondad, pero lo cierto es que para algunas organizaciones internacionales este requisito de la unanimidad de que Paraliza. todas las decisiones paraliza. Ese es el término. En ese sentido, perdón, en el caso de la UNASUR, que las decisiones eran tomadas de manera unánime, perdón, paralizó bastante el funcionamiento y de hecho se llegó a la situación en la que se encuentra hoy la UNASUR. Yo creo que UNASUR llega a la situación en la que se encuentra por otros motivos también. Pero esto se le sumó. Pero esto se le sumó, absolutamente. Claro, pero absolutamente. Ahí se ve clarísimo cómo la unanimidad puede jugar en contra. La unanimidad es importante si, digamos, la soberanía, digamos, en el caso de estados más grandes, estados más chicos, la soberanía de los estados pequeños está asegurada. Pero esto es funcional a una organización internacional y cuesta creerlo. A ver, esto por parte de la unanimidad. Después tenemos los sistemas de votación, y acá aparece la más disímil de las, digamos, el principio de libertad de la forma en su máxima exponente, porque los estados pueden digamos, adoptar el sistema de votación que a ustedes se les ocurra. Mayoría simple, mayoría calificada, cuota, esto de que los estados votan en función de la cuota que abonan al fondo, como decíamos antes, la forma en la que se adoptan las decisiones por votación es casi difícil de enumerar, hay millones de las que a ustedes se le ocurran. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, teníamos que en algún momento, no lo tengo actualizado, pero los estados votaban de acuerdo a un valor. Alemania tenía 9, Francia tenía 7. La más chica tenía 3. Claro, Croacia 3. Y, digamos, y para lograr que la decisión se adoptara, se necesitaba tener un piso, un mínimo de cantidad de votos que supuestamente ni los grandes países lo podían lograr por sí mismos, si no incorporaban a alguno de los chicos tampoco podían llegar a ese piso solamente. Claro, la mayoría cualificada. Eso se juega, con eso se juega permanentemente y hay posibilidades de jugar y de fijar la forma de adopción de las decisiones que se quiera. Por último, dentro de los sistemas de votación, y cuidado con esto, dentro del sistema de votación hay un sistema que se denomina de adopción de las decisiones por consenso. Pero cuidado, porque esto que se denomina de la decisión por consenso, siempre estamos hablando de un sistema que puede ser, en el cual se puede adoptar la decisión por votación. Pero ¿qué pasa? Imagínense una asamblea de muchos países, en la cual hay, por supuesto, si hay muchos países, hay muchos pobres, con muchos votos, porque son individualmente, si vota un Estado, imagínense que vota un Estado un voto, y pocos Estados poderosos en el mismo ámbito. Los Estados se va a llevar a una votación. ¿Y qué pasa? La decisión, si los estados pobres, en este caso, para el caso del ejemplo, adoptan una decisión muy radicalizada, los estados ricos no van a participar de la decisión, se van a apartar, no van a dar quórum, si pueden dar voz, y se separan de la decisión. Tampoco no les interesa a los chicos conseguir la votación de esta manera, y a los estados grandes tampoco les interesa que la votación sea tan radicalizada, que el resultado de la decisión sea tan radicalizado. Entonces se negocia por un lado y se negocia por otro, hasta que en un momento determinado todo el mundo aprieta los dientes y el que está encargado de la asamblea dice, se adopta esto por consenso. Pero cuidado, esto
el trasfondo de esto es que se podría haber votado y los estados coincidieron en no llegar a la votación. No es el caso de la unanimidad. El caso de la unanimidad no es lo mismo que la unanimidad, porque la unanimidad, cualquier voto en contra bloquea la decisión. En este caso se puede llegar a la votación y los estados coinciden en no querer llegar a la votación para que la decisión, para tener alguna influencia en el resultado de la decisión. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre consenso y unanimidad? No es lo mismo. Y fíjense que en el caso del Mercosur, el artículo creo que 16 el 16 no, tiene que ser menos. Del protocolo Europreto, que establece las organizaciones del sistema de órganos del Mercosur, dice que las decisiones se adoptan por consenso. Cosa que es falsa. No se adoptan por consenso, se adoptan por unanimidad. Los estados deben estar presentes y votar favorablemente para que la decisión salga. Lo del Mercosur es unanimidad, no es consenso. Consenso es otra cosa. Yo creo que hoy podemos parar acá. Primero porque ya me secó. A ver. Estamos en condiciones. Ricardo. Con David hemos hablado varias veces de ir revisando esto. Así que tendremos en condiciones de que ustedes vayan, en principio, por supuesto, las preguntas que quieran hacer ahora. Y si no, leemos el material y volvemos a las preguntas, como quieran ustedes. Otro día, por supuesto. Total, vamos a estar encerrados por unos días más. ¿Quién quería la pregunta? ¿David? No. No, Germán me parece, ¿no? ¿Germán? O Juan Cruz. Vamos. Habló recién. ¿Quién dijo Ricardo? Yo. Emiliano. Marcelo. Emiliano. Emiliano, Sí. dale, a ver. Sí, no, una pregunta. En definitiva, este tema de la forma de adoptar las decisiones. Las formas serían por votación, una, que puede ser, ya de la votación de por sí puede ser por unanimidad, o no, puede ser de otra manera de la que se disponga. O la otra, ¿no? No. Yo separo unanimidad y sistemas de votación. Sistema de adopción por votación. Pero, bien, está bien. La unanimidad no sería, a ver... Sí, entiendo el concepto. Entonces habría otra forma más, que sería unanimidad, votación y consenso. Sería no, porque consenso va dentro de la votación. Consenso es una excepción al sistema de votación. Por eso lo importante es que el trasfondo del consenso es que se puede llegar a votar. No queremos llegar a la votación y aceptamos una decisión listo. Digamos, ahí en el recorrido de la negociación. Pero ahí está. El trasfondo es que se puede votar. Mientras en el otro sistema, más allá de que se vota, digamos, favorablemente, pero en el caso de la unanimidad es todos los estados presentes y votantes favorablemente como requisito de la decisión. Perfecto, ahí quedó claro. Gracias. Gracias, sí, sí. ¿Por qué se tapan la cara? No nos vemos a los que están abajo. En realidad tiene que ver con si tienen video o no video, quizá. Quizá están con celulares. Perdón, no sé, claro, tiene que ver con eso. Si activaron el video o no. Pensé que era un problema de censura, alguna cosa que había. Puede haber alguna cuestión de esa inconsciente, ¿viste cómo son estas cosas? Ahora, el problema es que esto se graba todo, bueno, ¿no? Gente, hasta la parte jocosa, bueno. Está todo grabado, todo subido al sistema hasta la última clase, hasta la clase del martes. Los trabajos prácticos faltan nada más que 2. Y bueno, seguimos adelante entonces, ¿no? Bueno, muchachos, ¿ninguna consulta más? Lean esto, lean todo, lean lo que vimos la semana pasada, vean esto, así lo vamos masticando. Cuando ustedes se encuentren en el ámbito de negociación que formuló, que ideó David, ahí van a estar representando el interés particular de los estados y tironeando en alguna medida para la decisión. Lo que no me quedó claro es cómo se adoptan las decisiones en ese ámbito tan multitudinario, David. Todavía no lo aclaré, lo voy a aclarar a lo último para que no se mareen. Fíjate cómo lo vemos. Sí, vamos a hacer un sistema de votación. Bueno. Bueno, gente, les agradezco